Bienvenidos de nuevo. Esta es nuestra tercera entrega de esta sesión de repaso del curso de Capacitando al Instructor de la Alianza PSA. De nuevo, yo soy David Blasini, uno de los asociados de extensión en español de la Alianza PSA. Estoy en Phoenix, Arizona. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Para retomar lo que hemos hecho hasta este punto, yo presenté el módulo 1 hace 2 semanas. Semana pasada yo estuve encargado del módulo 2, Salud, Higiene y Capacitación de los Trabajadores. Esta semana les voy a hablar sobre los mejoradores de suelo, el módulo 3. Y luego la semana que viene mi colega Ricardo Orellana estará presentando el módulo 4 sobre la fauna silvestre y animales domésticos. Como recordatorio, en esta sesión el audio de todos los participantes estará desactivado. No obstante, al final de la reunión dedicaremos tiempo para contestar a sus preguntas. De no ser así, estas preguntas quedarán registradas en el chat para ser abordadas después de la sesión. Esta presentación está grabada y se compartirá en nuestro sitio web después de la reunión. El propósito de esta serie es revisar los conceptos críticos de cada módulo, solo una descripción general de alto nivel, y compartir actualizaciones recientes de la FDA, nuevos recursos de la Alianza PSA y consejos para presentar el curso de capacitación para productores de la Alianza de forma remota a través de Zoom u otras herramientas de conferencia web. Esta serie será de gran utilidad para los instructores de la Alianza. Otros miembros del programa también pueden beneficiarse al asistir a esta serie. Aquí de nuevo, se les recuerda que asistir a esta sesión o ver sus grabaciones no cuenta como asistencia a un curso capacitando al instructor o al curso de productores de la Alianza PSA, ni obtendrá una constancia de finalización de la Alianza PSA AFTO. Las diapositivas del curso de capacitación para productores de la Alianza PSA están protegidas por derechos de autor y no pueden publicarse electrónicamente sin la autorización expresa de la Universidad de Cornell, ni venderse total o parcialmente por un tercero o una empresa con fines de lucro. Aquí empezamos el módulo 3. Lo que les voy a describir es una forma de presentar este módulo, una forma que me funciona bien. Compartiré algunos consejos que espero que les ayude a impartir este módulo de una manera más efectiva. Como en todos los módulos, este módulo empieza con los objetivos de aprendizaje. Aquí se puede recordar a los participantes sobre los pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos que se mencionaron en el módulo 1. Recordarlos sobre la importancia de pensar estratégicamente. 1. Evaluación de riesgos. 2. Implementar las prácticas. 3. Monitorear las prácticas. 4. Usar acciones correctivas. Y 5. Mantener registros y documentación. Aquí voy a usar la numeración de estos pasos a la izquierda para que vean la relación entre estos puntos y los objetivos de aprendizaje de este módulo. Dicho sea de paso, si ponen atención verán que este tipo de relación aparecerá en buena parte de los objetivos de aprendizaje de todos los módulos de este curso. El primer objetivo, cómo identificar las rutas potenciales de contaminación asociadas con los mejoradores de suelo. Lo podemos asociar a evaluación de riesgos. Punto número 1 de los pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. De forma similar, podemos ver que el segundo y tercer objetivo de aprendizaje, explicar las prácticas que pueden reducir riesgos de contaminación e identificar estrategias para identificar estos riesgos, están relacionados con el punto número 2 de los pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos, implementar y monitorear prácticas. No obstante, es bueno resaltar que este segundo y tercer objetivo también se relacionan con monitorear las prácticas. Punto 3 de los pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Ya que si establecemos prácticas y estrategias que se saben que reducen riesgos de contaminación, vamos a tener más probabilidades de tener un monitoreo más preciso, más enfocado. Adicionalmente, acciones correctivas. Objetivo 4 en este módulo también se relaciona con monitoreo porque al monitorear podemos determinar cuáles son las acciones correctivas más pertinentes o más necesarias. Y obviamente con el punto 4 de los pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos, usar acciones correctivas. El último objetivo de este módulo, identificar herramientas para el mantenimiento de registros y gestión del manejo, aplicación y uso adecuado de los mejoradores del suelo, se relaciona con el último paso de la inocuidad de los productos agrícolas frescos, mantener registros y documentación. Este es un módulo relativamente corto, solo toma 45 minutos para una gran cantidad de instructores. Algunas personas lo hacen aún más rápido. Aquí de nuevo me voy a referir a lo que dije en el módulo 1 y 2. Esto debería depender de la audiencia.
Por ejemplo, no es lo mismo enseñar este módulo a productores que por las características fisiológicas de sus productos tienen que monitorear la fertilidad de sus suelos constantemente a productores que su actividad principal es la cría de animales y el cultivo de productos agrícolas frescos es una actividad secundaria. Para estos últimos, el estiércol es más un problema, algo de lo que se quieren deshacer, más que un recurso para reincorporar al suelo. Por ende, el enfoque que se le daría a este módulo sería muy distinto si se sabe qué tipo de productor está en la audiencia. De forma similar, agentes reguladores, productores, compradores o proveedores de insumos van a ver este módulo de una manera muy diferente. Por eso que verán que nosotros enfatizamos la importancia de conocer a la audiencia porque esto determinará el enfoque que se le quiera dar a este y a cualquiera de los otros módulos de este curso. Al conocer a su audiencia, usted podrá hacer que la experiencia de aprendizaje sea mucho más valiosa y relevante para cada participante del curso. Como ustedes deben saber, conocer a nuestra audiencia y enfocarnos en esas ópticas diferentes puede también hacer que nuestra experiencia sea mucho más enriquecedora para nosotros mismos. Y esto es porque nos va a dar la oportunidad de ver estos distintos enfoques y la razón del por qué cierta audiencia ve este material de la forma en que lo ven o lo entienden. Así podremos tener un dominio mucho más amplio de todo el material que se presenta en este curso. Desde una perspectiva reglamentaria, este módulo presenta una gran variedad de definiciones que se encuentran en la norma. Muy importante asegurarse que todos los participantes comprendan estas definiciones y del porqué de su importancia para la norma. Desde el punto de vista de reducción de riesgos de contaminación de los productos agrícolas frescos, aquí es bueno hacer la conexión entre heces y patógenos, para luego resaltar la relación entre estiércol y algunos tipos de mejoradores de suelo. Por esta razón es que es importante tomar ciertas medidas para minimizar riesgos de contaminación a la hora de tratar, almacenar y aplicar ciertos mejoradores de suelo. Volviendo a la estructura de este módulo se divide en definiciones clave, diapositiva 4 a la 15, y elementos regulatorios, diapositiva 16 a la 24. Aquí se incluye el significado de mejorador de suelo de origen animal tratado, con ejemplos, métodos y tiempos de aplicación, manipulación y almacenamiento y el mantenimiento de registros. Aquí empezamos con los conceptos más genéricos en relación con los mejoradores de suelo. Es bueno empezar enfatizando la relación entre el tipo de material utilizado en estos mejoradores de suelo, químico, físico o biológico, con la categoría de mejorador de suelo que vamos a hablar en este módulo, principalmente mejoradores de suelo químicos y biológicos. Aquí también es bueno presentar esa dicotomía entre los beneficios y riesgos que los mejoradores de suelo presentan en una huerta. Luego es bueno finalizar resaltando la importancia de tomar en cuenta la implementación de las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas o GAPS, para así seguir obteniendo los beneficios de los mejoradores de suelo mientras se reducen los riesgos potenciales que su utilización podría presentar. Si se recuerdan los objetivos de aprendizaje y los pasos para lograr la inocuidad que estuve hablando al principio de esta presentación, aquí pueden ver el paso número 1, evaluación de los riesgos de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Aquí también se empieza a diferenciar entre estas dos categorías principales en lo que respecta a mejoradores de suelo. Mejoradores de suelo biológico y mejoradores de suelo químico o sintético, así como los riesgos asociados con estas dos categorías principales de mejoradores de suelo. En esta diapositiva se empieza a plantear al productor aspectos importantes a tomar a consideración a la hora de escoger un mejorador de suelo. Esta diapositiva me gusta porque nos ilustra la perspectiva general. Esta, como muchas otras actividades en la huerta, no es una actividad aislada. Hay muchos factores a tomar en cuenta y aquí se les da una repasada general. En líneas generales, en esta diapositiva verán que las viñetas circulares son peligros o peligros potenciales de riesgos, mientras que los guiones tienden a ser procesos que pueden implementarse o consideraciones para ayudar a manejar o reducir esos riesgos en la huerta. Importante recordar que esta es una diapositiva de descripción general. Dependiendo de su audiencia, puede que no haga falta describir cada parte de esta diapositiva en gran detalle. Recuerde que muchos de estos puntos se expandirán a lo largo del módulo. Esta es solo una oportunidad para que les brinde la vista general de lo que se va a cubrir en este módulo. De nuevo, recuerden que esta presentación es un repaso, una descripción general. No voy a ahondar en un contenido técnico. Lo que realmente estoy tratando de hacer es ayudar a proporcionarles algo de estructura y algunas ideas.
En el pasado hemos observado que en este punto algunos participantes en los cursos de capacitación para productores de la Alianza PSA tienden a confundirse. Específicamente puede haber cierta confusión entre el enfoque de una auditoría de tercero y una inspección de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Así que esta es una oportunidad para hablar sobre el enfoque de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Aunque los riesgos de contaminación química de los productos agrícolas frescos son nombrados en algunas partes de la norma, esta norma tiende a enfocarse casi exclusivamente en los riesgos de contaminación por patógenos, riesgos biológicos. Esta diapositiva se puede hacer esa aclaratoria. Aunque los riesgos químicos son considerados por la norma, como pueden ver en esta diapositiva y verán en otras partes de este curso, puede que no tenga el mismo rol que algunos productores hayan observado en ciertas auditorías de terceros. Aquí a mí me gusta enfatizar los tres últimos puntos de esta diapositiva. Que los trabajadores estén capacitados para aplicar estos mejoradores de suelo adecuadamente y que utilicen el equipo de protección personal necesario. Seguir todas las instrucciones de aplicación y especialmente la parte de asegurarse de que estos mejoradores estén etiquetados y almacenados correctamente. Muy importante mencionar que contaminación indirecta a fuentes de agua puede ocasionar muchos tipos de problemas. Desechos humanos y los biosólidos, lodos residuales. Importante mencionar que los desechos humanos no se pueden utilizar en productos agrícolas a menos que cumplan con las regulaciones de la EPA para biosólidos. EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Quizás por eso es que la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, no clasifica los desechos humanos o los biosólidos como una enmienda biológica de suelo de origen animal. Cuando la norma de inocuidad para los productos agrícolas frescos habla de mejoradores biológicos de suelo de origen animal, nunca habla de desechos humanos, incluidos los biosólidos. Conocer a su audiencia aquí vuelve a relucir como un aspecto importantísimo para enseñar este módulo y el curso en general. Expandir el concepto de biosólidos será pertinente solo si sus participantes están usando biosólidos o si están pensando en usar biosólidos. Se entra en materia más detallada si se sabe que hay algún productor que usa productos como Milorganite o Comtil o cualquier otra marca que tenga en su región o país para productos provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales humanas que están llenas de nutrientes y que a menudo se comercializan. En este caso sería importante reconocer algunos de los aspectos más destacados de cómo estos productos se relacionan con la norma de la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Importante destacar el hecho de que la FDA no regula los biosólidos, porque la EPA ya lo hace. También el hecho de que los biosólidos no están categorizados como mejoradores biológicos de suelo de origen animal en la norma. Desperdicio de alimentos vegetales previos al consumidor. Aquí tenemos el símbolo de sección que denota que esta es una definición que se consigue en la sección 112.3 de la norma. En esta diapositiva a mí me gusta clarificar este concepto aun cuando nadie en mi audiencia esté usando este tipo de material. Dado que no es una enmienda biológica de suelo de origen animal, puede sonar muy atractivo el uso de este tipo de desperdicio o de algo que se le parezca. Uno, me gusta clarificar la última parte de la definición desperdicios vegetales previos al consumidor, ya que no se incluyen los desperdicios de mesas envases que hayan tenido contacto con materiales que no son de origen vegetal como la carne o la leche, o con cualquier desperdicio generado por restaurantes. Aún más allá de estos detalles, yo ahondo en el hecho de que contacto con manos o saliva también son razones para no incluir estos desechos en la categoría de desperdicios de alimentos vegetales previos al consumidor. Y dos, me gusta ilustrar los posibles riesgos químicos, físicos y aún microbiológicos que estos desperdicios de alimentos vegetales previos al consumidor podrían presentar a los productos agrícolas frescos. Aquí la idea es darle a los productores la mejor información posible para que ellos tomen la decisión más adecuada dado las realidades de sus operaciones agrícolas. Aquí vemos cómo las terminologías sobre mejoradores de suelo se siguen ramificando. Aquí ya empezamos a hablar de los mejoradores de suelo de origen animal sin estiércol. Hay dos cosas que son parte del lenguaje común de las que debemos tener cuidado en este módulo. Uno es el uso de la palabra estiércol y mejorador de suelo de origen animal como si fueran lo mismo. El punto de esta diapositiva es que hay muchos mejoradores de suelo de origen animal que no se basan en estiércol. El otro punto a destacar, sobre todo más adelante en este módulo, es el uso de la palabra composta, como si fuera el término general composta casera. Es importante tener en mente que si no se le hace un seguimiento de temperatura con un termómetro,
no será considerado composta tratada para los efectos de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Ya que viene siendo hora para que le demos un descanso mental a nuestros participantes, así que usamos una de nuestras preguntas para generar debate de la misma forma como lo hemos hecho en los dos módulos anteriores, a través del uso de la función Annotate de Zoom. Y no les voy a explicar de nuevo cómo usar la función Annotate de Zoom, ya que eso lo cubrí extensamente en los dos primeros módulos de esta sesión de repaso. En este caso tenemos la pregunta, ¿cuál mejorador de suelo cree que presenta el mayor riesgo microbiano? Esta pregunta no tiene una respuesta correcta definitiva. El propósito de esta pregunta es hablar sobre el riesgo relativo de cada mejorador de suelo. Estiércol. Esta es otra definición de la sección 112.3 de la norma. Aquí empezamos enumerando algunos de los aspectos positivos del estiércol, especialmente si hay productores diversificados que se centran en la fertilidad del suelo. Hay muchas cosas buenas que decir sobre el estiércol. No obstante, esto tiene que equilibrarse con el hecho de que hay patógenos en el estiércol animal. Y aquí es donde creo que se puede aprovechar para enfatizar los peligros que se encuentran en el estiércol. Específicamente el hecho de que el estiércol representa un riesgo de inocuidad cuando no es aplicado o tratado adecuadamente. Aquí voy a usar una idea de nuestro colega Don Stockel. A él le gusta hacer un ejercicio similar a este que yo estoy mostrando aquí, donde se le pregunta a los participantes si pueden identificar la conexión entre algunos patógenos y las heces de algunos animales que se pueden tener en la huerta o animales que se pueden ver merodeando alrededor de huertas, especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál grupo de animales estará más relacionado con la contaminación de los productos agrícolas frescos en relación con estos patógenos? Si pensamos en E. coli, yo soy de los que repite varias veces en los cursos que esta bacteria se puede hallar en el sistema digestivo de la mayoría de los animales de sangre caliente. No obstante, aquí de nuevo nos enfocamos en contaminación de los productos agrícolas frescos. ¿Cuáles son las heces animales que han sido predominantemente asociadas con contaminación de E. coli en los productos agrícolas frescos? Y aquí se puede discutir lo que la audiencia piensa. Así, ¿cuál de estos grupos de animales, específicamente sus heces, han sido predominantemente asociados con la aparición de E. coli en los productos agrícolas frescos en el pasado? Como podemos ver aquí, nos indica la flecha, vacas, cerdos, ovejas o borregos y venados y, importante, humanos han sido asociados con la aparición de E. coli en productos agrícolas frescos en el pasado. De la misma forma, ¿cuál de estos grupos de animales han sido asociados en el pasado con la aparición de giardia en productos agrícolas frescos? Como vemos aquí, nos indica la flecha, animales domésticos, castores, aquí en los Estados Unidos, y de nuevo humanos. Se recuerdan al módulo 1, hepatitis A es un virus que es exclusivamente asociado con la contaminación proveniente de trabajadores. En este caso, si vemos los grupos que nos quedan, sería este grupo que es sencillamente solo humanos. Ahora salmonela, principalmente asociada a aves, ya sean migratorias o de corral, y reptiles como las iguanas. Por lo tanto, vemos que aquí podemos asociarlo con este grupo que tenemos en verde. Por último, toxoplasmosis, que es mayoritariamente asociado a gatos, roedores y, como el resto de los patógenos presentados en esta actividad, humanos. Con esta actividad podemos hacer el punto que las heces de estos animales que se encuentran en la huerta o alrededor de la huerta pueden tener patógenos que podrían contaminar a los productos agrícolas frescos. También se hace el punto de que los humanos son una fuente de contaminación importante y es por eso que los desechos humanos se consideran una fuente de mayor riesgo de contaminación fecal. Por último, el hecho de que estos patógenos se transmiten a través de la ruta fecal oral. Punto a destacar la bacteria Listeria monocytogenes, que se puede encontrar en el suelo y en muchos otros lugares, además de las heces de animales. Enmiendas de suelo sin tratamientos. La norma, esta definición es muy importante, ya que el riesgo de contaminación es muchísimo mayor con este tipo de mejoradores de suelo. En esta diapositiva también queremos enfatizar que las enmiendas de suelo sin tratar también incluyen el estiércol envejecido o apilado. Si ha estado ahí durante varios años y nunca ha subido la temperatura, se considera una enmienda de suelo sin tratar para los propósitos de la norma de inocuidad para los productos agrícolas frescos.
Si un mejorador de suelo tratado es mezclado con estiércol sin procesar, este estiércol tiene que manejarse como si fuera un mejorador de suelo sin tratamiento. Otro punto que es necesario tener cuidado aquí es la parte que habla de los test agrícolas con nutrientes microbianos suplementarios. Porque aunque usted hiciera un té agrícola con agua tratada, esto es agua potable o agua sin E. coli genérica detectable, y con un mejorador de suelo tratado, al añadir nutrientes microbianos suplementarios como la melaza, ya este se consideraría un mejorador de suelo sin tratamiento. La razón es que estos suplementos estimulan la actividad bacteriana, incluyendo cualquier patógeno bacteriano residual que todavía esté presente en este té, aun por muy bajo el nivel que se encuentre. Aquí empezamos la transición de la primera parte de este módulo que se enfoca más en la evaluación de riesgos a través de todas estas definiciones clave, a la siguiente parte del módulo que se concentra más en cómo implementar y monitorear prácticas concernientes a reducir los riesgos de contaminación de los productos agrícolas frescos a través de los mejoradores de suelo. Esta diapositiva se puede usar para ilustrar distintos escenarios. Si tiene un buen conocimiento de su audiencia, aquí se puede emplear ejemplos relevantes para esa audiencia. ¿Qué tipo de mejorador de suelo se va a usar? ¿Hace falta tratar ese mejorador de suelo? Si ese es el caso, ¿cómo se va a tratar? ¿Cómo se va a aplicar? El tiempo de aplicación. ¿Cómo se va a almacenar? Todos estos son factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar y aplicar un mejorador de suelo. Aquí llegamos a la última definición de este módulo, compostaje. Es importante reflejar algunas características de esta definición en la norma. Que tiene que ser un proceso controlado. Que este tratamiento tiene que ser científicamente validado para cumplir con los estándares que están escritos en la norma de la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Y por ende, los parámetros de control en ese proceso tienen que ser constantemente monitoreados para de verdad corroborar que este proceso es eficaz en la reducción de microorganismos patógenos en los mejoradores de suelo. Esta diapositiva es opcional. No obstante, esta diapositiva puede ser muy importante si hay personas que usan compostaje presentes en la sesión. Para la gente que está en los Estados Unidos, es importante mencionar que estas opciones no son tan diferentes a las opciones de compostaje del Programa Nacional Orgánico, las mismas que están escritas en la guía del Programa Nacional Orgánico. Aquí voy a tomar prestado otra de las actividades que Don suele emplear en sus entrenamientos. ¿Qué otras opciones de compostaje hay? Todas las que cumplan las características principales de la definición de compostaje de la sección 112.3c de la norma. Y aunque yo ya hablé de esto en la diapositiva 15, compostaje como tratamiento, es muy importante especificar estas dos características. Uno, que el proceso tiene que ser controlado, medible y repetible. Y dos, que tiene que ser un proceso científicamente validado que satisfaga los estándares microbiológicos de la sección 112.54a o la B. Algunos procesos que pudieran reunir estas dos características son la pasteurización, porque esto es un proceso controlado. Probablemente pudiera ser validado con un monitoreo de la temperatura y la presión. Gránulos de gallinazo tratado térmicamente. Puede o no puede estar controlado o validado. Depende del proveedor de este producto y del proceso que utilicen. En lo referente al vermicompostaje, hay un comentario en el preámbulo de la norma al respecto. Comentario número 227. Importante mencionar aquí que el preámbulo de la norma es un documento con una serie de comentarios que se hicieron durante la redacción de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. De esta forma, la FDA pudo compartir la lógica detrás de gran parte de las distintas secciones de esta regulación. En este comentario en particular se dice que la composta estabilizada que se ha producido con procesos de vermicompostaje pudiera considerarse tratado, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la sección 112.54, sea un proceso científicamente validado y controlado, y que satisfaga uno de los estándares microbiológicos de la sección 112.55. O sea, que haya datos que demuestren una reducción significativa de patógenos, o niveles especificados por la sección 112.55, después de cierto tiempo de tratamiento. No obstante, ¿qué pasó con las heces de las lombrices? Estas no son tratadas y esto es considerado excreta por la FDA. Como podemos ver, estos son temas complicados. No obstante, puede ser beneficioso para productores que emplean o que estén pensando en adoptar cualquiera de estos métodos.
Como recordatorio de dónde estamos en el módulo, después de la diapositiva 15 entramos en los elementos regulatorios referentes a los mejoradores de suelo. Aquí vamos a expandir aún más en el significado de mejorador biológico de suelo de origen animal tratado, métodos y tiempos de aplicación, manipulación y almacenamiento y mantenimiento de registros. No obstante, antes de seguir, déjenme resaltar que en esta transición se pueden hacer uso de Annotate para ilustrar los conceptos e ideas presentadas en la primera mitad del módulo. Nosotros en Alianza PSA tenemos una serie de diapositivas suplementarias que pueden ilustrar todos estos conceptos de una forma más práctica. Por ejemplo, aquí, estos son mejoradores químicos de suelo o mejoradores de suelo biológico o de origen animal. ¿Qué riesgos representan el uso de estos mejoradores de suelo? ¿Alto, medio o bajo? O en este caso, ¿son los desperdicios de alimentos vegetales previos al consumidor mejoradores de suelo de origen animal? Claro que no. ¿Estos desperdicios han sido tratados de alguna forma? Muy probablemente que no. ¿Qué riesgos representan estos desperdicios? ¿Alto, medio o bajo? Esto va a depender de muchos factores. Quedará a la imaginación o a la interpretación de sus participantes. Esta es una de las áreas donde se puede tener interesantes discusiones. Ahora, la harina de sangre, harina de huesos o emulsión de pescado, ¿son mejoradores de suelo de origen animal? Aquí la respuesta es afirmativa. ¿Han sido tratados de alguna forma? Aquí va a depender de los certificados que el proveedor disponga. ¿Qué riesgo representa? ¿Alto, medio o bajo? Esto obviamente va a depender de la pregunta anterior. Si estos productos han sido procesados de alguna manera científicamente validada y controlada, el riesgo será bajo. Biosólidos no son considerados mejoradores del suelo de origen animal. No obstante, biosólidos clase A sí son tratados. El tratamiento para lograr un cierto nivel de riesgo está basado en los requisitos de la EPA, no en los requisitos de la FDA. Por lo tanto, los riesgos aquí pueden estar en el medio. Y finalmente, estanques de desechos porcinos. Si son mejoradores de suelos de origen animal, no han sido tratados, por ende el riesgo va a ser alto. Ahora, con una mejor idea de toda esta terminología, vamos a volver a las diapositivas originales de la presentación del módulo 3. Ahora que nuestros participantes tienen una mejor idea de cuáles mejoradores de suelo son de origen animal y cuáles de estos mejoradores de suelo de origen animal son tratados, podemos empezar la segunda mitad del módulo donde se especifica las connotaciones operativas que estas diferencias suponen. Específicamente, lo relacionado de cómo vamos a manejar y almacenar los mejoradores de suelo, porque ya sabemos que los mejoradores no tratados pueden contaminar mejoradores tratados. Lo referente a la aplicación, porque ahora tenemos una mejor idea del riesgo que supone el contacto directo de un mejorador de suelo con la porción cosechable de un cultivo, especialmente si tenemos mejoradores de suelo de origen animal que no han sido tratados. Por último, el tiempo de aplicación. Si dejamos pasar más tiempo entre la aplicación y la cosecha, el riesgo de contaminación por contacto se reduce. Las próximas diapositivas ilustran formas diferentes de reducir los riesgos, tomando en cuenta a qué cultivos se destinan, cómo se aplican estos mejoradores de suelo, minimizando el potencial de contacto con la parte cosechable del producto agrícola fresco durante y después de la aplicación. Los intervalos mínimos de aplicación son otro paso de reducción de riesgos. No solo cómo se aplica el mejorador de suelo, sino cuándo se aplica. Aquí es importante mencionar información de las notas de esta diapositiva. Específicamente que el intervalo de aplicación para los mejoradores biológicos de origen animal tratados es de 0 días, siempre y cuando se aplique de manera adecuada. Para los mejoradores del suelo de origen animal no tratados, el intervalo es también de 0 días, si no hay contacto con la parte cosechable del producto durante o después de la cosecha. Aquí es un buen momento para llamar la atención de lo arriesgado de seguir esta recomendación. Básicamente, es difícil asegurar que un mejorador de suelo de origen animal aplicado en un campo de cultivo no tendrá contacto con los productos agrícolas frescos. Por ejemplo, si cultivamos lechuga en un suelo con mejoradores biológicos de origen animal no tratados y llueve, aquí las gotas de lluvia pueden salpicar este mejorador de suelo sobre la lechuga. De la misma forma, si hay condiciones de mucho viento, este viento también puede depositar partículas de este mejorador de suelo en la lechuga. Por eso es importante preguntarse si es verdaderamente posible prevenir el contacto entre el mejorador de suelo y el producto agrícola fresco, especialmente en esas fechas tan cercanas a la cosecha. Ese es el raciocinio para formularle a los productores. Esa es la razón por la que ese día cero
no es el método más seguro, especialmente si hablamos de mejoradores biológicos de origen animal no tratados. El intervalo de aplicación que normalmente se recomienda para mejoradores biológicos de origen animal no tratados es de 90 a 120 días. Las recomendaciones de manejo son otra forma de reducir los riesgos. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de mejoradores de suelo e higiene de los trabajadores, nos preocupa que contaminación proveniente de material fecal pueda llegar al producto por medio de las manos, ropas, herramientas u otros utensilios de los trabajadores. En algunos casos estamos manejando pilas y camiones cargados de estiércol, por lo que es importante prestar atención a las recomendaciones de manejo para minimizar los riesgos y reducirlos. Una de las mejores recomendaciones disponibles en este contexto es la creación de procedimientos de operación estándares, POE o SOP por sus siglas en inglés, que ayuden a monitorear y estandarizar las prácticas referentes a la limpieza y desinfección de los equipos y herramientas que tienen contacto con los mejoradores de suelo y los productos agrícolas frescos. De forma similar, el almacenamiento de los mejoradores de suelo. Evitar el tráfico a través de esas áreas de almacenamiento y minimizar el contacto con animales, especialmente el acceso de animales a pilas de composta. Aunque nosotros hablamos bastante acerca de la capacitación de los trabajadores en el módulo 2, este es un tema muy importante en este módulo también. Todas las prácticas de reducción de riesgos de las que hemos estado hablando a lo largo de este módulo no sucederán al menos que los trabajadores hayan sido capacitados y adopten estas prácticas en todas sus operaciones relacionadas con los mejoradores de suelo. Ese fue el final de la implementación y monitoreo, porque muchas de esas diapositivas tenían un componente de monitoreo. Aquí pasamos al mantenimiento de registros. Esta es la diapositiva de resumen donde se resalta la importancia del mantenimiento de registros, especialmente lo referente al tipo y la fuente de mejorador de suelo, cantidades y fechas de la aplicación, prácticas de manejo y saneamiento usadas para reducir los riesgos. Y luego pasamos a una diapositiva específica sobre mantenimiento de registros. Si se está haciendo compostaje o cualquier otro tratamiento en la huerta, se deben mantener registros donde se demuestra que se mantuvieron los parámetros de control. Ejemplos de este tipo de registros se pueden encontrar en la hoja de asistencia técnica y plantillas de registros requeridos en nuestra página web. Si hablamos de mejoradores de suelo que se consideran tratados y que fueron comprados a terceros, hay que notar los requerimientos de la norma referente a qué registros se tienen que mantener. Nosotros hemos reunido una hoja de asistencia técnica y un ejemplo de certificado de conformidad para enmiendas de suelo suministradas por terceros que se consideran tratadas. Aquí tenemos otra pregunta para generar debate, ya casi al final del módulo. Esta pregunta es relevante a estas alturas del módulo porque toca el tema del mantenimiento de registros. Después de todas estas definiciones, es bueno tener una pequeña pausa y dejar a los participantes pensar en cómo aplicar el conocimiento adquirido. Aquí la respuesta correcta es la D. El productor tiene que mantener un registro que demuestre que el mejorador de suelo ha sido tratado adecuadamente. Ver más detalles en la sección 112.60 B1. Las otras tres respuestas A, B y C no son requisitos de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FISMA. Y luego llegamos a la penúltima diapositiva. Aquí hablamos sobre los planes de acción correctiva y lo que sucede cuando las cosas van mal. La imagen de la diapositiva ilustra polvo que está siendo levantado por ganado. En esa polvareda puede que haya partículas de estiércol. Puede que sí, puede que no. Es difícil decir con certeza, pero de lo que sí estamos seguros es que esa nube de polvo luego se puede desplazar sobre el campo de cultivos de productos agrícolas frescos adyacente. Y este es un motivo de preocupación. Aquí se puede expandir la discusión sobre cuáles son las diferencias entre una situación que puede ser un motivo de preocupación, como esta que se ilustra en la foto, con una situación en la que podemos tener productos adulterados. Si vemos contaminación fecal en los productos, estos productos están adulterados y no pueden venderse como alimento. Esto es diferente a una nube de polvo que puede o no tener componentes de estiércol que se desplazaron y pueden haberse asentado o no en sus productos. Si le preocupa la inocuidad de sus productos, piense en mercados alternativos. Si sabe que sus productos están contaminados y por consiguiente adulterados, no pueden venderse como alimentos. Por lo tanto, tenga claro esta distinción cuando hable de acciones correctivas en este módulo. Como siempre, al final resumimos con los puntos más importantes del módulo. Aquí podemos cerrar enfatizando los riesgos relacionados con los mejoradores de suelos que contienen estiércol y que no han sido tratados.
y cómo podemos reducir los riesgos asociados con los mejoradores de suelo. Por lo general, productos agrícolas frescos se consumen crudos. Por lo tanto, es mejor aplicar estiércol sin tratar en campos donde no se esté sembrando este tipo de producto. Si se trata el estiércol, tenemos que asegurarnos de usar un método controlado y validado científicamente. Extender el tiempo entre la aplicación del estiércol y la cosecha es siempre recomendable. ¿Qué pasa si estos mejoradores, incluidos los químicos, no se almacenan debidamente? Nos pueden ocasionar problemas de contaminación en nuestras fuentes de agua o atraer animales. La capacitación de los trabajadores y el manejo de estos mejoradores de suelo puede ser mucho más efectivo si los productores desarrollan los debidos procedimientos de operación estándar. Esto es especialmente relevante a la hora de mejorar la gestión del saneamiento de herramientas, equipos y otros utensilios. Dado la importancia de seguir procedimientos controlados y validados científicamente en todo lo referente al tratamiento de los mejoradores de suelo, el mantener registros de los tratamientos de los mejoradores de suelo es especialmente crítico. De forma similar, las aplicaciones deben ser debidamente registradas. De la misma forma que terminé el módulo 2, aquí les recuerdo que las grabaciones de estas sesiones de repaso se publicarán en nuestra página web. Si está viendo esta sesión grabada y tiene alguna pregunta, no duden en visitarnos en nuestro sitio web o contáctenos por medio de nuestro correo electrónico, que también puede ser accesado en la pestaña Contact Us PSA Team de nuestra página en inglés o la pestaña ¿Quiénes somos? De nuestra página en español.